Está con nosotros, queridos viajeros, un gran muralista originario de Ciudad Juárez, Chihuahua. Él es el pintor y muralista Arturo Damasco, un gran artista de nombre internacional, a quien le doy la más cordial bienvenida. Y querido Arturo, nos gustaría mucho que compartas con nuestro público esa trayectoria y como tú sabes, en las redes sociales hay muchos jóvenes que nos escuchan, que nos miran y bueno, me gustaría que platicaras sobre tu trayectoria, cómo inicias desde muy pequeñito tu amor, tu pasión por el dibujo y cómo se va desarrollando pues tu profesión para llegar a ser hoy el artista a quien todo mundo quiere. Adelante. Bueno, Karina, te agradezco de nuevo la invitación. Yo comienzo dibujando desde que tengo memoria, ¿no? Desde el kinder, primaria. Sin embargo, yo no era consciente de esto. Yo recuerdo mucho que me traía muchos problemas porque dejaba de trabajar literal en la escuela por estar dibujando, pero no era algo que yo me proponía y me empezó a traer problemas al grado que yo creí que era algo malo. Entonces yo no lo tomaba como en serio, pero no podía dejar de hacerlo, ¿no? Era como un conflicto que yo tenía. Y esto duró todo lo que es primaria, secundaria, preparatoria, al grado en que yo llego a la preparatoria y pues ya con problemas más fuertes de que no podía dejar de hacerlo y obviamente empecé a reprobar y empecé a tener problemas al grado de que tuve que dejar esta escuela. Yo me cambio a otra donde se me da la oportunidad de bueno, había por lo menos más clases de dibujo, clases de pintura, que yo jamás había tenido este tipo de clases. Y la gran fortuna de tener una maestra que se llamaba Ellie McBride, falleció hace como 6 años. Pero yo le agradezco muchísimo a ella y gracias a ella siento que yo me dedico a esto porque en el momento en que yo llego con ella, lo primero que hizo fue tomar un bonche de material y me dijo, esto te lo llevas a tu casa, aquí tienes una cámara fotográfica, aquí tienes pinceles, aquí tienes material que en mi vida había visto. Yo usaba colores de palo, usaba lápices, algo que tenía a la mano, ¿no? Una pluma. Pero me da esto y al día siguiente en la clase me dice, la clase no va a ser aquí, te veo en tal lugar. Yo visito por primera vez un museo en mi vida a los 16 años y era una exposición de pintura que se llamaba Del Greco a Picasso, que abarcaba todo desde barroco, manierismo, este, impresionismo, sobre todo la gran mayoría del impresionismo, hasta llegar a Picasso. Entonces, para mí fue demasiado. Fue de no conocer lo que era una pintura, fue de no conocer lo que era un artista, fue de no conocer lo que era un museo, a de pronto verlo frente a mí personalmente y ver una pintura en vivo. Fue algo, yo no sé, o sea, yo no sé qué pasaba conmigo, no, no había internet, entonces yo no tenía acceso a todo esto y verlo de pronto tan en vivo y toda esa información me voló la cabeza, al grado que yo me quedé frente a una pintura como 4 horas, una pintura que yo siento que es la que más me impactó y gracias a esta pintura siento que yo decidí ser pintor. Era una pintura de un artista que se llamaba Edgar Degas, francés, y la pintura era muy pequeñita, eran como de 15 por 20 centímetros y se llamaba Melancolía. Eh, Salgo del museo, yo comprendiendo muchas cosas, fue un gran choque porque yo dije, es que con razón yo tenía todo ese yo quiero dirigir a esto. Decidí yo, salí decidiendo ser pintor y hasta la fecha no he dejado de luchar por ello desde ese día. Siento que desde antes, pero antes era de manera inconsciente, ¿no? Es muy distinto ya el ser consciente de algo que quieres ser y esto para mí es muy importante porque tiene todo, define tu carrera, define tu futuro, el hecho de ser consciente de lo que quieres hacer y de lo que no quieres hacer también. Oye Arturo, ¿y en casa alguien de tus familiares se había percatado desde muy pequeño que tienes este talento para el dibujo y la pintura? Y mi mamá tenía como un conflicto también entre ella porque mi mamá siempre, yo creo que ha sido la persona que siempre me apoyó porque siempre vio una aptitud de mi parte hacia el dibujo.
No puedo decir la pintura, porque la pintura te digo que yo la conocí hasta los 16 años, pero yo, yo dibujaba siempre, pero eran conflictos, te comentaba hace rato, daba por lo menos una o dos veces por semana en la escuela de que su niño no trabaja, su hijo no copia lo que está en el pizarrón por estar dibujando. Entonces mi mamá me compraba los cuadernos los tenía que enumerar porque llegaba a la casa diario y me revisaba las hojas que no faltara ninguna, porque obviamente dibujaba yo y las arrancaba para que no viera ella que estaba dibujando, ¿no? Pero aún así, pues no podía dejar de hacerlo y era regresar a casa pero aún así me comprendía, o sea, me apoyaba comprándome material, me apoyaba, pues hablaba conmigo, es que échale ganas a la escuela, pero no era que no le echara ganas, era que simplemente tenía otras, te van encaminando, nos tratan a todos por igual, cuando cada quien tenemos actitudes distintas, ¿no? O sea, en la educación en México, por ejemplo, no existe bueno, él le gusta el fútbol, vamos a encaminarlo por este camino, a él le gusta, vamos a encaminarlo por matemáticas, bla, 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 bla. Y crea este tipo de conflictos, porque obviamente ya te empiezas a sentir mal de que estás fallando como estudiante, como persona, como todo, ¿no? Entonces, para mí fue un conflicto muy, muy grande hasta que descubrí el por qué tenía esta inquietud fue un gran respiro el dirigirlo hacia esta carrera que estoy buscando cada día formar. O sea que tu infancia, por ejemplo, de repente salías a jugar con amigos, algún deporte, quizás fútbol, o eras más de ese tipo de niños que decías, sí, pero prefiero más pasar todavía más tiempo, invertir en los dibujos. Nunca fui de ¿Cómo era esa deporte, parte? nunca fui a jugar fuera, era muy raro que yo saliera a jugar como encerrado en la casa o viendo alguna caricatura y dibujándola, o simplemente estar en casa, ¿no? Siempre fui más reservado en este aspecto, no fui el niño de todo lo que salía o que no llegaba a la casa hasta que le hablaran, ¿no? Todo lo contrario, siempre me llamaba mucho la atención cierto tipo de programas o caricaturas y me gustaba reproducirlos, ¿no? Este, Más que nada eso, sí fui siempre muy encerrado a esto, al dibujo. El dibujo siempre estuvo presente en mi vida desde que tengo memoria. Ya. Oye, ¿y todavía guardas algunos bocetos, algo que quizás cuando tenías 10, 12, 13 años, dibujos? Nada, porque de pronto mi mamá pues los llegaba a diario, o sea, le entiendo, ¿no? Y los tiraba, era se estaba molesta de que no estaba respondiendo a la escuela, que también era una responsabilidad para mí, y no, tampoco yo guardé así como que cosas, ¿no? Porque te digo que yo no le tomaba importancia realmente hasta que tengo 16 años. A partir de esto sí empecé a guardarlos, porque yo dije, yo quiero ser artista. Pero antes, previo, todo esto para mí era un impulso, no lo que era ni siquiera un dibujo, no sabía lo que estaba haciendo realmente, entonces no le tomaba la importancia de guardarlo. Me arrepiento mucho porque pues es muy común que los artistas tengan dibujos de su infancia y me gustaría ver, porque ni siquiera los recuerdo, y ver cómo era a esta etapa de mi vida, ¿no? Claro. Y sobre todo porque también creo que como ser humano tú podrías ir viendo esa evolución, ¿no? O quizás a lo mejor en algún momento de tu vida tu sentimiento, tu pensar, lo plasmabas en ese dibujo y a lo mejor 2 años después dibujabas de otra manera, o a lo mejor después era una caricatura, a lo mejor después alguna obra de arte, vaya, habría sido muy importante que guardases, pero bueno, lo importante es que lo tienes en tu memoria y se queda registrado y que hoy en día ya con toda esta trayectoria que desde muy pequeño pues tú has estado allí siempre, ¿no? Muy, pues no quitando sobre todo ese interés. Tú sabes que todos los seres humanos nacen con talentos y no todos, ¿verdad? Se dan cuenta cuáles son esos, pues esa gran gama de talentos y aunque te des cuenta,
también falta la parte que te impulsen, que te ayuden a desarrollarlo. Y mira qué bueno que te encuentras aquí con tu profesora, que es quien prácticamente pues ya es como el parteaguas, quiero comprender, de Arturo Damasco, para que pues ya desde muy jovencito se pueda interesar, ¿verdad?, en la pintura. Y mira, hoy eres el artista que pues México reconoce y tienes unos murales impresionantes, mi querido Arturo. Pues es un gusto seguir platicando aquí en este espacio cultural que Barrancas del Cobre Premium trae para ti a través de todas las redes sociales. Y muchísimas gracias, Arturo, por comentarnos esa trayectoria que desde muy pequeñito demostraste tu pasión por el dibujo, te desarrollas en la pintura y hoy eres uno de los pues principales muralistas de nuestro México. Así es que bienvenido a nuestro espacio cultural, querido Arturo, y quédese con nosotros aquí en Barrancas del Cobre Premium, pues seguiremos platicando más con Arturo Damasco.